Damos la más cálida bienvenida y para dar inicio presentamos a nuestro primer invitado. Desde Argentina tenemos el honor que nos acompañe el doctor Juan Carlos Tealdi, director del Comité de Ética y Programa de Bioética del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, presidente de Biosur, Asociación Civil de Bioética y Derechos Humanos, asesor en bioética en el Centro de Educación Médica e Investigación Clínica en Argentina. También él es miembro fundador de la Red Bioética UNESCO. Su tema que presenta es Comités de Bioética, vacunas para la COVID-19. Bienvenido, doctor. Muy bien, muchas gracias. Primero quiero agradecerles la invitación y el poder compartir con ustedes esta charla, esta ponencia. Vamos entonces Entonces lo primero, dividí en dos partes la exposición. En la primera voy a hablar de los comités de bioética, pero enfocados en una temática en particular que aquí en Argentina está cada día más álgido. Saben que estamos con la segunda ola muy fuerte nosotros. Ustedes también han padecido y padecen esta pandemia de manera enorme, brutal. Y bueno, ya el año pasado había subido mucho la demanda de atención en los hospitales y era necesario en ese sentido, estábamos cerca de tener que organizar los criterios de atención en caso que se desbordaran las guardias, los hospitales y demás. Afortunadamente pasó la ola aquella, no llegamos. Ahora estamos en lo que es el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, con una saturación casi completa del sistema en el ámbito privado y ya también en el público, en uno con el 100%, en el otro con el 90%. Entonces, lo que nos planteamos ya entonces y ahora en el hospital fue cómo organizar la atención de los pacientes en una situación donde no alcanzaran los recursos para todos y principalmente los recursos para la atención del paciente crítico, no del paciente leve o moderado, sino el que tiene amenaza para su vida. Bueno, en el hospital elaboramos unas guías que quiero compartir con ustedes para ver cómo nos organizamos nosotros al respecto. Yo he agregado en mi Power alguna más, pero creo que voy a poder ir, digamos, siguiendo o dándome cuenta cuando esto haga falta. Lo primero a decir es que a lo que nos enfrentamos en esta situación es al riesgo de un colapso sanitario, es decir, que el sistema o la capacidad que tiene el sistema para responder a la demanda no alcance. Bueno, el colapso en realidad se puede presentar en distintas fases, no es que de repente todo el sistema nacional va a colapsar, puede colapsar en una provincia, puede colapsar en un establecimiento, en un área, en una ciudad en particular, etc. Entonces, esto es lo primero, porque siempre se tiene la idea de que todo el sistema completamente saturado. La verdad es que cuando se satura hay posibilidades de derivación, pero esas posibilidades son limitadas. Usted no puede trasladar un paciente crítico más de 100 kilómetros, por decir algo. No tiene sentido, no hay modo. De manera que, aunque usted tenga una cama a 200, 300 kilómetros de terapia intensiva de la unidad de cuidados intensivos, de poco sirve en ese caso, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos que hacer un plan común, tenemos que tener un plan. Esto en realidad ya era necesario desde el mismo inicio de la pandemia. Es fundamental el trazado de un plan, de la misma manera que es necesario
establecer una unidad de acción, que lamentablemente el federalismo en Argentina, como pasó en Estados Unidos, no sé cómo sucede con ustedes, pero aquí el federalismo nos juega en contra porque cada provincia juega a la suya, hace su sistema de atención y demás. Pero es necesario un plan común, entonces vamos a pensar por lo menos en un hospital o en un establecimiento de salud, cómo se organiza él. Después, bueno, la organización del sistema en general le corresponde a los funcionarios, ¿no? Primera definición a tener en claro por todos y de acuerdo a la comunicación con las familias y con el público, y si ustedes los entrevista algún periodista, etcétera. Los médicos y trabajadores de salud no deciden quién vive y quién muere en la situación de colapso sanitario. Esto es fundamental. No somos dioses. La enfermedad no la causamos nosotros. La carencia de recursos, si nos faltan, no la ocasionamos nosotros. Y nosotros no decidimos si este vive, este muere. Lo que hacemos es planificar los recursos de cada día para darle a cada paciente, y esta palabrita es muy importante, el nivel de atención más alto disponible para su situación clínica. Esto es lo que hacemos, organizar los recursos que tenemos para darle a las personas, según la disponibilidad que nosotros tenemos, la adecuación entre los recursos que tenemos y el conjunto de pacientes que tenemos. Pero no hay que perder de vista que siempre podemos hacer algo por el paciente. A uno lo podremos poner en terapia intensiva, el otro podrá esperar en la guardia a ver si se libera alguna cama, el otro podrá ir a la sala general de internación para que lo atendamos con lo que podamos, con analgésicos, si tenemos tubos de oxígeno, será con tubo de oxígeno, no con respirador mecánico. Siempre vamos a poder hacer algo. Y por último, e incluso si nos desborda todo, hasta podremos acompañar a la gente si es que llega un momento en que tiene que morir y nosotros no tenemos recursos para salvarle la vida, pues la acompañaremos. Pero se atienden a todos los pacientes con el mayor recurso que tengamos. No decidimos quién vive y quién muere. Ahora sí creo tener en cuenta una definición muy clara, porque hay mucha confusión en todo esto. Lo que se atiende en terapia intensiva y lo que vamos a ver, y es la decisión más difícil, es la decisión y los recursos para el paciente crítico. ¿Cuál es el paciente crítico? No es cualquiera. Paciente crítico es todo aquel con una amenaza inmediata para su vida que es potencialmente reversible. No es un paciente crítico, un paciente oncológico con metástasis que está evolucionando, un paciente, un EPOC que tiene de evolución no sé cuánto tiempo. No, es el que ahora se me muere si yo no hago algo. Ese es el paciente crítico. Esto parece fácil, pero hay una enorme confusión. Igual que las derivaciones a terapia intensiva. Se derivan, por ejemplo, se siguen haciendo cirugías que se pueden diferir y entonces se planifica y se pide una cama en terapia porque después de la cirugía este paciente va a necesitar terapia. No, señor, no tenemos cama, tenemos llenos de enfermos de COVID y necesitamos solucionar eso. Difiera la cirugía todo lo que pueda, y cuando no lo pueda, espere incluso a ver si sale de la cirugía y no necesita ir a terapia, porque a lo mejor la puede manejar en la sala de internación en cirugía. De manera que hay mucha confusión en todo esto. Entonces, amenaza inmediata para su vida que es potencialmente reversible. Ahora, la potencialidad de revertir una amenaza para la vida, y esto es lo que nos complica,
se presenta en la atención de la salud que hacemos con una gran variedad en sus porcentajes. Porque yo digo, le puedo salvar la vida, pero ¿en qué porcentaje? Y le puedo salvar la vida a la mitad de pacientes que están como él, o le puedo salvar la vida al 90% de pacientes que están como este, o le puedo salvar la vida al 10% de pacientes que están como este, porque el 90% se me muere. Entonces acá el problema mayor es esto, es esta clasificación, este ordenamiento de los pacientes que están con la amenaza para la vida, porque digo, si no lo atiendo, en 24 o 48 horas este paciente se murió. Entonces, ese es el paciente crítico. Ahora, ese paciente crítico puede, qué sé yo, un infarto de miocardio, que yo no lo monitoreo, ¿no es cierto? Y no lo trato inmediatamente, se me puede morir. Pero tengo una gran posibilidad de sacarlo adelante, enorme posibilidad de sacarlo adelante. Distinto es si tengo una neumonía bilateral por COVID, ¿no es cierto?, en un enfermo, un EPOC, y el paciente tiene 75 años, las chances me bajan enormemente de poder sacarlo adelante. Ahora la próxima, que creo que debe ser la que tienen ustedes, partiendo de una situación de extrema urgencia, la que empieza así, donde los recursos intrahospitalarios y del sistema de salud se encuentren colapsados. El estándar, es decir, estándar es lo que debemos hacer, lo que está indicado para todos, los médicos, los residentes, las enfermeras, los kinesiólogos, etcétera, para el de la guardia de la noche, para el del día. El estándar de cuidados críticos debe garantizar la atención con el acceso al nivel más alto posible de salud física y mental, sin discriminación alguna. Ya vamos a ver qué es lo que no debemos discriminar. Seleccionando y asignando los recursos según protocolos establecidos por un comité de triage. Se habla de triage porque por la clásica separación de los pacientes, esto es viejo ya, pero en tres, ¿no es cierto?, en situaciones catastróficas, el que es leve y se va a recuperar con poco que le haga o con poca atención, el que es mediano y que, bueno, le tengo que poner un gran esfuerzo porque lo puedo sacar adelante, que es mediano, y el que es tan grave que difícilmente lo saque adelante. Entonces, los esfuerzos se concentran en el mediano, no en el leve ni en el extremadamente grave, que haga lo que haga se me va a morir y voy a perder tiempo en atenderlo a él y no voy a poder salvar al otro. Entonces, de ahí sale la idea de triage. Hoy abrimos más que tres alternativas, aunque más o menos sigue siendo esa la idea. Entonces, lo que se busca es que el paciente crítico sea asistido según el nivel de complejidad que requiere, pero en el más alto que dispongo. Porque si requiere, y vamos a verlo, asistencia respiratoria mecánica y no la tengo, bueno, lo voy a ventilar, le voy a dar oxígeno con un ambu, con oxígeno de boca que tenga instalada por ahí, con un tubo que traigo arrastrando, con máscara, con lo que pueda. Le voy a dar, no va a ser la concentración, no va a ser la presión, no va a ser el control de los gases en sangre para ver cuánto está saturando de oxígeno, etcétera, pero lo voy a atender con lo más. Si tengo la sala de 20 camas de terapia intensiva llena, lo voy a llevar a una cama o bien de la guardia, en el jog room, o bien en la sala general, y ahí le voy a dar lo más alto que tenga para tratar de sacarlo adelante. La próxima es, creo, la que dice, para ello, en el caso de que la capacidad de las áreas críticas de internación se encuentre colapsada, los pacientes que por criterio clínico requieren acceso a ellas se irán atendiendo con el mayor recurso disponible en salas con niveles decrecientes de complejidad, aguardando su ingreso en UTI o en el nivel más alto inmediatamente inferior disponible. El aguardar el ingreso en UTI, en general lo hacemos acá, y supongo que allá lo mismo, en el jog room, en la guardia. Las guardias, todas las guardias tienen 2, 3, 4, 5 camas, ¿no es cierto?, donde están bien equipadas como para
aguantar con un paciente, digamos, durante 48 horas o 72, a ver si libera una cama en UTI. Entonces, nosotros hemos puesto una unidad de triage que se ocupa de establecer los criterios de atención según la gravedad del cuadro clínico, que vamos a ver cuáles. Estos son 5 de nuestros profesionales, un emergentólogo, uno de terapia intensiva, uno de cuidados paliativos, uno de medicina legal y me queda alguno por ahí dando vueltas. Tenemos 5 profesionales que son los que atienden. Hay un senior, es decir, hay un terapista intensivo de muchísimos años, ¿no es cierto?, que fue jefe, que se acaba de jubilar y que dispone su tiempo para él. Le voy a decir cómo se establece la gravedad del cuadro clínico en lo que resulta ser en COVID el cuadro, salvo otras presentaciones. El cuadro dominante es un síndrome, ¿no es cierto?, respiratorio, de distrés respiratorio agudo en el paciente. El paciente hace neumonía, en general neumonías bilaterales, y entra en insuficiencia respiratoria aguda, ¿no es cierto? Este es el cuadro más común del COVID. Puede empezar por un cuadro cardiológico, porque también ataca el corazón, raramente por un cuadro neurológico y mucho menos de gravedad un cuadro neurológico. Un cuadro hematológico también puede aparecer con un... Ya las otras variantes, una insuficiencia renal o esta, son raras de aparición. El cuadro más común, que lo pone en situación crítica de morirse si no lo atendemos en terapia intensiva, es la neumonía bilateral por COVID. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo evaluamos el paciente crítico por una insuficiencia respiratoria aguda? Bueno, los clasificamos en 3, leve, moderado o severo, ¿no es cierto? Esta es la primera idea que tienen que tener. Es un poco técnico, un poquito técnico, pero tiene en cuenta habrá quien, obviamente, de los que esté escuchando, que esto lo tengan más que claro, pero creo que muchos por ahí no lo tienen. Se tienen en cuenta 2 variables, ¿no es cierto?, que es, nosotros medimos la presión de oxígeno arterial en una arteria, cuál es la presión, si ustedes quieren, la cantidad de oxígeno que hay en la arteria. Como la arteria además no consume oxígeno, la circulación del oxígeno en las arterias no consume oxígeno, lo que medimos es lo que es, ¿no es cierto? Pero eso va para todos lados, va para el cerebro, va para el corazón, estamos sabiendo cuánto oxígeno está llevando la sangre para los distintos órganos vitales, el hígado, el riñón, el cerebro, el corazón, los pulmones, que necesitan que le llegue sangre con oxígeno. Esta es una medida, la presión de sangre arterial. Y la otra medida es cuánto de lo que el paciente respira, ¿sí? El paciente respira, nosotros todos respiramos al medio ambiente, digamos, el aire del lugar donde estamos. Bueno, ese aire tiene oxígeno, tiene una cantidad de oxígeno, aproximadamente un 21%. Nosotros cuando estamos respirando, estamos incorporando en cada bocanada, digamos, un 21% de oxígeno. La inspiración mete en los pulmones una cantidad de aire, esa cantidad de aire lleva una cantidad de oxígeno. Lo importante para el sostén de la vida es la cantidad de oxígeno que está llevando al cuerpo, a todo el cuerpo, a través de las arterias. Bueno, esto es lo que se llama la fracción de oxígeno inspirada, ¿no es cierto? Esta fracción de oxígeno, como le digo, en el medio ambiente es una cosa, pero cuando hay una neumonía, hay muchos alvéolos, hay muchas partes del pulmón que no captan oxígeno, que no entra el oxígeno de la respiración, ¿no es cierto? Nosotros respiramos, pero los pulmones no entran porque los alvéolos están todos tapados. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? ¿O qué hacemos ahí? Ahí miramos, bueno, la relación entre lo que medimos en la sangre y lo que inspiramos nos da
una idea de si el paciente, el cuerpo del paciente está bien oxigenado o poco. Y esto tiene unas medidas. Nosotros decimos que un paciente es leve cuando tiene un cociente que resulta de esos dos valores, que es menor o igual a 300, pero es mayor de 200. Entre 200 y 300, nosotros decimos que es leve. Por el cociente que sacamos, que ahora no me voy a meter ahí porque no terminamos, pero por el cociente que sacamos entre estos dos valores, entre la presión arterial y la fracción inspirada de oxígeno, sacamos ese valor y decimos 300, 200, si es menor o igual a 300, o está entre 200 y 300 es leve. Entonces, si está entre 100 y 200 es moderada, la insuficiencia respiratoria, y si es menor a 100, igual o menor a 100, es severa. Está claro que la severa es la más grave de todas, la que más está necesitando UTI que ninguna. Entonces, de acuerdo con esto, hacemos 4 tipos de prioridades o de pacientes. Un paciente crítico e inestable, que es la prioridad 1, que le llamamos paciente crítico, porque tiene amenaza para la vida, y es inestable. Es decir, no termina de estar con todos sus órganos funcionando bien, con la presión estabilizada, con el flujo de orina o la micción bien, en fin, con la saturación de oxígeno. Entonces, ¿qué requieren? Requieren monitoreo cardíaco, porque en cualquier momento me hace una arritmia y se me para, necesito monitorearlo. Necesito monitorear la presión también, tiene que estar. Necesito monitorear la cantidad de sangre que tiene en las arterias. Y como está tan severo, sé, con aire ambiente no va, le tengo que dar oxígeno, pero se lo tengo que dar muy manejado. No se lo puedo dar con una bolsa de oxígeno que le tiro con una máscara, le tiro oxígeno. Eso para un paciente moderado leve va, pero para uno severo no va. Le tengo que mandar con una presión y con una cantidad de pureza de oxígeno, medidas, controladas, dosificadas permanentemente. Eso lo hace el respirador mecánico. Nosotros le ponemos qué volumen queremos que le largue, qué cantidad de aire que le largue, con qué concentración de oxígeno, nos dice cómo está la saturación arterial, en fin, nos dice la presión, nos dice el ritmo cardíaco, nos dice todo. Entonces, y la micción, porque si necesitamos la unidad de terapia intensiva, si hace un fallo renal, que muchos pacientes lo hacen una insuficiencia renal aguda, tenemos que dializarlos. Necesitamos un aparato de diálisis para dializarlo. Eso no está en la sala general del aparato, y en las guardias a veces hay alguno, en general no. Es el paciente prioridad 1. Después tenemos pacientes prioridad 2. Son aquellos que precisan también el monitoreo intensivo. Yo tengo que estar viendo todas esas variables, pero pueden necesitar intervenciones terapéuticas inmediatas, pero no necesito ventilarlos de manera mecánica, invasiva, es decir, meterle una cánula a la tráquea y a través de eso, con el respirador mecánico, mandarle el oxígeno. Entonces, estos otros los puedo respirar de otra manera, con cánula o lo que sea, pero me piden requerimientos altos de oxígeno, ¿no es cierto? Como dije, con una cantidad de oxígeno, si son menores a 200, o si son menores a 300, pero tienen fracaso de otro órgano. Estos son los segundos pacientes. Los terceros son pacientes críticos también, inestables, pero con poca posibilidad de recuperación. Es decir, tan críticos, tienen amenaza para la vida, están con toda la inestabilidad cardíaca, depresión, de todo, de todas sus variables, pero tienen poca posibilidad. ¿Por qué? Porque tienen una enfermedad de base o una reagudización de esta, un típico enfermo pulmonar obstructivo crónico,
Entonces, pueden recibir tratamiento intensivo para aliviar la reagudización en caso de que hayan tenido, por ejemplo, una neumonía infecciosa no COVID, ¿no es cierto? Con ciertos límites, porque a la COVID, digamos, no tenemos nada para tirarle. Si es una neumonía por estafilococo, por neumococo, por lo que ustedes quieran, tengo antibióticos, entonces lo puedo tratar. Si tengo un paciente POC con una neumonía por neumococo, agregado a que es un COVID, entonces le trato la neumonía por neumococo. Bien, pero tengo límites también ahí. No lo intubo, no intento la reanimación cardiopulmonar, etc. Y después pacientes con prioridad 4, que son aquellos cuyo ingreso no está indicado a terapia intensiva, porque, como decía, el beneficio que se puede obtener es mínimo, es improbable que lo saque, o son pacientes terminales. Un paciente con cáncer avanzado puede hacer también un paro cardíaco, puede hacer una insuficiencia respiratoria, puede hacer una neumonía infecciosa, cualquiera, pero sabemos que es un paciente terminal o próximo a la muerte. Bien, entonces son 4 categorías. ¿Qué tenemos nosotros para tratar de también refrendar un poco toda esta ordenamiento? Tenemos una unidad de bioética integrada por 5 de nosotros. Hay entre ellos un clínico, también un médico legista, un intensivista, en fin. La unidad de bioética, así como la unidad de triaje está destinada a decir quién va para dónde, cómo organiza la guardia, la sala, la terapia, la unidad de bioética es por si hay una diferencia entre lo que indica el comité de triage y lo que piensa la gente de terapia intensiva, la gente de sala, la gente de guardia, o etcétera. ¿Entienden? Pero ahora estamos funcionando con reuniones diarias del comité de triage, que todos los días, todas las mañanas, va y se fija cuántas camas hay cuántas camas están ocupadas en terapia intensiva, cuántos pacientes hay en la sala general que tienen indicación para ese día de terapia intensiva, cuántos pacientes hay en la guardia esperando ir a terapia intensiva. Y con eso se arma. Vistas estas 4 categorías, ¿cómo ordenamos? A la unidad de cuidado intensivo van pacientes con prioridad 1 y 2. Tienen que estar catalogados con esos criterios que les dije antes. Pacientes 1 y 2. A la unidad de emergencia, guardia, short room, ¿quiénes van? Pacientes prioridad 1 y 2 que están en espera para ingreso a UTI, porque la UTI está llena. Entonces, ¿dónde los llevo? Los llevo a la guardia, al shock room, y los mantengo ahí en espera para ver si se puede liberar una cama de terapia. Y en tercer lugar, la sala de internación general y la sala de cuidados paliativos. Van los pacientes prioridad 1 sin recurso disponible en UTI y que no tienen espera en guardia, ¿no es cierto? Van a la sala de internación general para hacer con ellos lo que se pueda hacer. Y los pacientes prioridad 3 y 4, que son el 4 que no requiere terapia intensiva, como hemos dicho, y el 3 que lo puedo atender o le puedo ir dando atención en sala. Este es más o menos el esquema. El criterio de evaluación y clasificación que hacemos del paciente crítico se hace valorando la gravedad y el pronóstico de reversibilidad, como les decía, de la amenaza para la vida que tiene el paciente, basándonos en un juicio clínico y sin utilizar criterios sociales de ningún tipo que puedan limitar o restringir el derecho a la atención, el derecho universal a la salud. Entonces, no hacemos discriminación por criterios sociales. Obviamente que los criterios tienen que ser claros, transparentes, preestablecidos, acceso público, etc. No hacemos discriminación por discapacidades mentales o físicas. No es criterio. Insisto, lo dicho antes, gravedad clínica. No si es discapacitado, si no lo es, de cualquier tipo que sea, etc. Ni tampoco si después de que lo recupere, si lo logro recuperar, va a quedar libre o no de discapacidad o va a quedar con alguna secuela o eso. Yo le tengo que salvar la vida.
La edad tampoco la tenemos en cuenta de ningún modo como un criterio aislado. Obviamente, como les dije, si yo tengo un paciente o dos pacientes con neumonía bilateral y vamos a poner sin enfermedades, pero uno tiene 75, 80, 85 años, el otro tiene 40, 50, yo sé que tiene más chance de recuperación por las curvas, los datos que ya tengo, el de 40, 45, 50. Voy a tratar de sacarlo adelante a los dos, pero voy a tener en cuenta en mi criterio de recuperabilidad de sacarlo la edad, pero voy a tenerlo en cuenta no porque sea mayor y se puede morir y el otro menor. No, acá todos tienen derecho a vivir la vida que les quede, que no está en nuestras manos, como digo, establecer qué vida, ni los años de nadie, ni la vida de nadie. Pero sí clínicamente. Yo a este lo puedo recuperar más. No es que elijo o no por su edad. Y tengo cantidad de otros criterios en cuenta. La edad es uno que me va a sumar, obviamente. Y los criterios de admisión debe valorarse, hay que excluir, digamos, a aquellos pacientes de la posibilidad de evaluarlo para UTI que tienen patologías o comorbilidades que están en fases tan avanzadas de enfermedades crónicas que son de improbable recuperabilidad, o son pacientes terminales, son pacientes totalmente dependientes de oxígeno, que van cargando los pobres, etcétera, o sea, una época avanzada. Eso no podemos tampoco clasificarlo como un paciente válido para UTI. Bueno, esto es lo que les quería decir básicamente en cuanto a comité. De vacunas, miren, de vacunas hay demasiado. Podemos poner la primera, la escasez de vacunas. Hay tantas cosas para... A ver, una primera antes de la escasez. La primera cuestión es que todas las vacunas en todo el mundo son autorizaciones de emergencia. No es la autorización de una vacuna común. Esto implica algunas cuestiones, es decir, los organismos regulatorios les exigen obviamente una serie de parámetros de efectividad y de seguridad, y luego viene un monitoreo. Ustedes saben cómo se está con la vacuna de AstraZeneca y de Johnson & Johnson respecto a la coagulopatía, que en realidad cuando uno analiza riesgo y beneficio, es más riesgoso no vacunarse que vacunarse, porque la posibilidad o la probabilidad de tener una coagulopatía es uno no sé cuánto, y la de morirse si uno agarra, primero la de agarrar el COVID es tal, y la de morirse si tiene COVID es muchísimo mayor. Pero bueno, esto para ver, hay criterios de seguridad y eficacia, pero son autorizaciones de emergencia, no han seguido completamente la cantidad de pacientes que tienen que ser vistos en condiciones ordinarias, etc. Pero tienen que cumplir con criterios, si no, no pasan y no se aprueban. Esto es una primera cuestión para llevar de alguna manera tranquilidad a la gente y demás. Hay publicaciones, hay que ver, y enseguida se sabe cuál puede tener alguna dificultad de seguridad, sobre todo, porque de eficacia, como se dice de la vacuna china, la de Sinovac, no la de Sinopharm, hay dos, Sinopharm y Sinovac. La de Sinovac se dice que es poco efectiva, que su eficacia es del 50-55%, pero es segura, es segura. Entonces, en Chile, por ejemplo, se está utilizando mucho la de Sinovac, la china de Sinovac. Pero hay que saberlo y enseguida rápidamente se sabe, cuando se larga una vacuna al mercado, niveles de seguridad y de eficacia. Y enseguida sale, como salieron las coagulopatías o cualquier otra patología, y hay alertas rápido y temprano para frenar o no. Entonces, este es un primer tema para calmar respecto a la ansiedad inicial que había y que algunos todavía sostienen, porque
en muchos países hay un 20 y hasta un 30% de personas que no se quieren vacunar, que tienen todos estos criterios de que las vacunas son malas y tal. Bueno, se ve lamentablemente las consecuencias todos los días. Pero una primera cuestión, ¿es una autorización de emergencia? Sí. Ya aprovecho esto para decir que algunos productores, y en particular Pfizer, se ha querido aprovechar y se ha aprovechado en varios lugares para, dado que la autorización es de emergencia, que a ellos les quiten todo tipo de obligación. Pero todo tipo de obligación es mucho. Es decir, es tan amplio que inclusive si mandan mal una partida no se hacen cargo, y que si los litigan, si hay litigio por parte de afectados o lo que sea, los países tienen que pagar, inclusive tienen que pagar hasta con lo que se llaman los bienes de soberanía del país que no se pueden embargar. Por ejemplo, ustedes se darán cuenta, las embajadas que los países tienen en cuantos países tengan embajadas, bueno, son patrimonio soberano que no se puede tocar por más juicio que haga quien quiera. Bueno, Pfizer quiere que también las embajadas, los recursos naturales, los depósitos del Banco Central. Bueno, esta es una de las cuestiones más horrorosas que se ha visto. Pfizer ha desnudado un modo de comercialización totalmente impiadoso. Y entre ellos estuvo lo que hizo, y ustedes sabrán, ¿no es cierto?, con este cambio de etiqueta que obligó a hacer, porque los viales que sacaba Pfizer de su vacuna venían para 5 dosis. Y como hay tanta necesidad y toda la gente con miedo a la muerte, obviamente, y queriendo vacunarse, algunos farmacéuticos inteligentes se dieron cuenta que con una jeringa muy finita podían sacar en lugar de 5 o 6 dosis de vacuna. Bueno, y entonces, siempre que podían, o en los lugares que se podía, sacaban con la jeringa chiquita para que haya una dosis más por vial. Cuando se enteró Pfizer, y la FDA había aprobado los viales para la venta y tal, para 5 dosis. Pfizer metió un reclamo hasta que logró que la FDA cambiara el prospecto y pusiera que sus viales salían para el mismo vial que producía siempre, ahora que salían con una etiqueta que era para 6. Con lo cual, además, la gente tenía que ir a comprar la vacuna, la jeringuita finita, porque si no, con la jeringa común no se podía sacar. Pero digo, esto es lo que muestra la pandemia, estar poniendo en evidencia desde las cuestiones más nobles de las personas hasta las miserias más groseras que uno pueda ver. Es una cosa despiadada ya, lo que se vio en Estados Unidos con Trump, en Brasil con Bolsonaro. Nosotros estamos ahora en una disputa aquí en el país porque al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires se le ha ocurrido priorizar la asistencia a clase cuando estamos con una cantidad de muertos que no paran de crecer y de infectados. Tenemos 20.000 infectados por día y entre 300 y 500 muertos. Y el tema, el presidente pone una restricción de 15 días a las clases en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que es el epicentro de la pandemia, y el señor sale a armar un escándalo. Bueno, o sea que cosas miserables se ven con la pandemia también. Pero bueno, el tema de las vacunas, entonces, también mostró otra cosa que sabíamos, pero ¿qué quiere que le diga? No hay otro modo, lo ha dicho mucha gente que pide que se levanten las patentes de las vacunas, etcétera, pero es una pandemia, se han muerto 3 millones de personas, está muriendo la gente, no pueden parar un poco. Yo no digo
por lo menos que cobren los costos, hasta que pase la pandemia, hasta que está muriendo la gente sin recursos, sin vacunas en cantidad de países, lo han concentrado después unos pocos países. Estados Unidos compró 1.200 millones de dosis, que son 3 veces la población total de lo que él tendría que atender. Ahora no sabe dónde ponerla, está llamando porque le ha dicho a los productores que paren, que no les entreguen, que frenen un poco, que tal, que no logran acomodar las que les están llegando de tantas que tienen. Bueno, no puede ser, y en otros lugares igual, el Reino Unido compró en exceso, Canadá compró en exceso, y hay otros países que tienen que estar peleándola para tratar de llegar. Nosotros, por ejemplo, hicimos un convenio Argentina y México para producir la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, produciendo el compuesto activo aquí en Argentina y enviándolo a México para que lo envasaran, lo embalaran todo y lo distribuyeran. Y resulta que Estados Unidos, por una medida tardía que tuvo de protección, de no sé qué, en situación de pandemia, no le daba a México los recursos para que pudiera hacer eso estuvo frenado. Ahora han hecho unos pedidos, el embajador de Argentina, y México habrá hecho otro tanto, bueno, parece que se va a restaurar. Pero digo, las cosas que se ven en los precios, ¿cómo puede ser? Y ahora Pfizer lo está subiendo todos los días. Pfizer le cobró $14.50 la dosis a la Unión Europea, $19.50 a Estados Unidos, $28 a Israel, a Sudáfrica le cobró 10 y a la Unión Africana 6,75, y no pierde dinero, no es que está regalando dinero a los países africanos. Es que el costo debe ser menor incluso que $6,75, debe ser $4, $3, o una cosa así. Nunca lo dicen. Y ahora, en pandemia, podrían haber frenado un poco la ganancia, como AstraZeneca, por cierto, dijo que no va a cobrar más que el costo mientras dure la pandemia, el único que lo ha dicho de los productores. Pfizer y Moderna son los peores en cuanto a sus ambiciones comerciales, ¿no? Pero uno diría, ¿por qué Pfizer no tuvo el detalle de decir, descubrieron que se puede sacar una dosis más? Bueno, mire, esa dosis yo la regalo a la Alianza Gavi para que la reparte entre los países que no pueden acceder. Lo que pasa es que Pfizer hoy, los propietarios de Pfizer, son todos esos consorcios financieros de fondos de inversión que ponen plata, que quieren lucrar con lo que sea, y en este caso les da lo mismo que sea la pandemia, que se muere gente, o que sea una película que va a ganar el Oscar, o que sea lo que sea. Quieren ganar plata y punto. Entonces esto es uno de los problemas de la vacuna. Ni hablar lo que sacan Pfizer, lo que van a obtener, lo que ya les proyectaban en el 19 y en el 20 de lo que iba a vender, son miles de millones de dólares. Moderna lo mismo, después los cruces de intereses, el que dirigió la operación que se llamaba rapidísima, ¿no?, de Trump para conseguir una vacuna en tiempo récord y repartió 12.000 millones de dólares, había trabajado 30 años en la corporación farmacéutica GlaxoSmithKline y le repartió dinero a Moderna. De manera que, sin embargo, los institutos nacionales de salud, que son un organismo público que tienen parte, porque las patentes se van armando sobre distintos componentes hasta lograr la vacuna y demás, y bueno, parte de los descubrimientos de la propiedad intelectual de la vacuna de Moderna la tienen los institutos nacionales de salud. Bueno, no logran terminar de lograr que les reconozcan su propiedad intelectual. Ahora, el otro tema, y que creo, yo he dado mucha batalla acá, presumo que a ustedes les haya pasado lo mismo. Aquí las autoridades
nacionales, para empezar, y después en general las provinciales, a excepción de una provincia, logré encontrar que es la de Santa Fe, no tuvieron de entrada una política clara dirigida a la opinión pública respecto a los grupos de población prioritarios, así como yo le dije, las prioridades para llegar a terapia intensiva, acá hay prioridades para recibir la vacuna. No salieron con una información clara, y tanto peor porque la cantidad de vacunas que van entrando son de a poco, entonces nunca van a alcanzar para vacunar a todo el mundo, a los chicos, a los adolescentes, a los de 40, Pero había que organizar y había que transmitirle todos los días a la población en general, no, mire, vamos a empezar con este grupo. Este grupo tiene tantas personas. Cuando nos entren estas 300.000 dosis o este millón de dosis, terminamos con ese grupo, pasamos a este otro. Y todas las que entren hasta que sumen ese número, vacunamos a esa. Ahora lo están haciendo a regañadientes, con mala información, de un modo muy paternalista, hablando de bioética y demás. Los grupos, las prioridades, ahí están en la diapositiva, son más o menos todos los países han establecido los mismos, porque son evidencias de la mayor mortalidad, qué grupos se están muriendo más. Y entonces los residentes geriátricos y sus cuidadores, los viejitos que están en un geriátrico, entra el virus y se lleva puesto, si no a todos, a la mayoría de ellos. Segundo, nosotros acá en Argentina, ya en diciembre del año pasado, teníamos clarísimo, pero más que claro, que entre el 80 y el 85% de los muertos que hubo durante el 2020 le ocurrió a gente mayor de 60 años. Ese era el grupo que había que atacar, los mayores de 60 años. Obviamente estratificado, primero los mayores de 80, después los de 70, después los de 60. Pero es así, más o menos acá está. Personas de 80 o más años, 75, 70, 65, después los de menor edad pero que tienen enfermedades que los exponen, y después ya toda persona de 60 años o más, aunque no tenga enfermedades, la de 55 más y de 50 o más. Pero digo, esta información tendría que haber sido transmitida a la población clarita, como para, no puede ser que, yo les cuento experiencias, ¿no es cierto? No puede ser que en una familia esté esperando los padres y los hijos anotándose y creyéndose que, bueno, mañana la van a vacunar a papá o a mamá, y dentro de algunos días a mí. No, señor. Si están entrando de a 500.000 dosis, y necesitamos millones de dosis para esto, hasta que lleguen, porque todo esto, estas prioridades que yo les puse, todas tienen número. Es decir, cualquier ministerio de salud, cualquier gobierno, sabe cuántos residentes geriátricos hay, cuántas personas mayores de 80, de 75, cada uno de estos grupos, los gobiernos saben, le pueden poner en cada país el número de gente que es. Entonces, póngale el número y dígale a la gente, bueno, para el primer grupo necesitamos 500.000 dosis, para el segundo necesitamos 800.000, para el tercero, así. Y vaya, a medida que van entrando la vacuna, diga, bueno, ya necesitábamos 500.000, ya dimos 250, nos quedan 250, vamos a un esfuerzo, las próximas van a ir ahí. Bueno, toda la información, acá por lo menos, muy mala ha sido, una comunicación muy mala. Bueno, me detengo acá y por las preguntas que haya, sí, va a ser la mejor manera de si quedó algo en el tintero. Bueno, aquí está una pregunta, dice Fernando Licona, dice, una es la escasez de vacunas, pero la otra es qué países de primer mundo han acaparado las vacunas. Ejemplo de ellos, Estados Unidos, que tiene hasta 3 veces más, o Canadá 5 veces más. ¿Qué hacer ante esta falta de inequidad de los países de primer mundo? ¿Cree que COVAX ha funcionado? Está bien. Bueno, Fernando, gracias. A ver, COVAX, la verdad, no ha funcionado porque no lo han dejado. Se le han puesto todos
obstáculos posibles como para que funcione. Así que no funciona del todo bien. Ha hecho lo que ha podido, la verdad, en medio de todo esto. ¿Qué freno se le pone a los países acaparadores? Bueno, a ver, en esta como en otras cosas se ve, y lo que pasa es que no hay modo de cambiarlo. A ver, dos o tres cosas. Se ve en pandemia que la salud funciona como mercado, como mercancía, y no le ponen, y no hay quien le ponga límite, porque las Naciones Unidas le han ido serruchando el poder progresivamente desde que las constituyeron hasta ahora, cada día más, a la OMS, a la OIT, a todas, a todos los organismos de Naciones Unidas los han ido, y el principal responsable, ninguna duda, es los Estados Unidos, que quieren seguir haciendo la suya, han querido hacer y han destrozado todo y encaran todo con política de mercado, porque ellos a Pfizer la venden acá, tiene sus defensores, sus promotores, digamos, pero es mercado. Entonces han convertido la salud en una mercancía más, el medicamento es el mayor exponente. Ahora estamos con la vacuna, pero el medicamento es lo mismo, los precios de los medicamentos no tienen. ¿Y quién le pone? Y nadie. ¿Por qué? Porque la organización se ha llevado a la Organización Mundial de Comercio, pero no se ha logrado levantar las patentes, digamos, mientras dure la pandemia. Tampoco sería fácil, porque hace falta una cooperación internacional. Yo levanto las patentes, pero los países tienen que tener capacidad productora. Esto no es fácil hacer vacunas, digamos. Hay que tener el país, los países tienen que tener. Lo que sí se podría haber hecho, y se puede hacer, es que si se levantaran las patentes, los países que están en capacidad, por ejemplo en nuestra región, claramente México, Brasil y Argentina están en capacidad de producir vacunas. De hecho, Argentina ya tiene semi-cerrado el convenio con el consorcio ruso, que no es el gobierno, bueno, que comercializa la vacuna de Gamaleya, que nosotros acá la hemos aplicado con muy buen éxito, se han hecho seguimientos de efectividad y de seguridad y anda muy bien. Bueno, Argentina ha hecho un convenio, se presume, obviamente, esto, aunque cueste decirlo, es obvio que cada país va a tratar primero de cubrir a toda su población. Esto no está mal, eso lo haría cualquier país, mientras existan países, por lo menos. El día que los países se puedan agrupar en regiones y sea la región la que distribuye, será otro cantar. Pero por ahora, si Argentina termina de cerrar ese convenio y empieza a producir la vacuna que dicen a partir de junio, que se empezaría a producir aquí en Argentina, bueno, en cuanto se logren las vacunas que Argentina tiene que vacunar a su gente, las pone a disposición seguro, esto con seguridad, de la región, de América Latina. Entonces, si se levantara la patente, lo que habría que hacer es esto, levantar la patente y establecer centros de producción de vacunas, que cada región, África por ahí es la más deficitaria, pero así todo en Sudáfrica se podría producir, habría que ver en Kenia si se puede producir. Pero digo, esta sería la salida. Ahora, ¿quién le pone en esta situación límites a que compren o hagan contrato? Y no, ninguno. Porque Pfizer le va a firmar lo que sea. Pfizer le va a firmar por la cantidad que quiera. No le importa nada. Si le quieren pedir 10 veces más, 10 veces, facturo 10 veces más. Pero por eso, porque funcionan de una manera, y la OMS o las Naciones Unidas no tienen poder para ponerle límite a esto, ni la Organización Mundial de Comercio ni nada. ¿Entiende? Entonces es bravo, es difícil. Bueno, sí, doctor, definitivamente. Es un tema muy amplio y pues sí despierta muchas dudas y muchas preguntas, pero creo que ya con todo lo que nos ha estado conversando y transmitiendo, se contestan algunas preguntas que ya se habían generado.
Les voy a agradecer mucho su presencia. Al doctor Juan Carlos Tealdi, agradecerle infinitamente el tiempo que se ha tomado para estar con nosotros, con todos los miembros de la Red Mexicana de Educación Bioética. Definitivamente pues lo hemos seguido en todos sus escritos, en sus libros, sí, pero tenerlo presente, compartiéndonos sus experiencias, pues es mucho más valioso para nosotros. Entonces, nos despedimos.